A ver, que yo cuando estaba en el conservatorio me sabía los compases. O sea, yo sabía en cuántos compases se descongelaba el pan, porque lo contaba por compases. Yo sabía que eran, por ejemplo, que eran 12 compases por bulerías y en 12 compases por bulerías el pan estaba descongelado y yo le tocaba las palmas al pan. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar, de Español Arte, y hoy os traigo un vídeo muy especial que espero que disfrutéis tanto como yo haciéndolo. Una entrevista a una bailarina de flamenco española. Para ubicar el flamenco entre todos los bailes tradicionales españoles, os invito a ver el vídeo anterior del canal, donde hablo de las distintas danzas que hay en España. Hemos venido al centro de danza La Zapatilla Roja Fola. Ella es Carmen Román, tiene 25 años y es bailarina de bailes tradicionales españoles. Hola Carmen, ¿qué tal estás? Hola Mar, muchas gracias por la invitación al canal. Estoy muy contenta de poder hacer este vídeo contigo hoy y creo que además los suscriptores van a disfrutar muchísimo de ver en vivo lo que es una bailarina de flamenco. Y yo de hacerlo con vosotros. Espero que este vídeo sirva para poder dar a conocer el flamenco a nivel internacional. Ya no solo la parte bonita, sino el esfuerzo y la constancia que hay detrás también. Cuéntanos, ¿tú cuándo empezaste a interesarte por la danza? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Bueno, la verdad es que en mi caso las motivaciones que me llevaron a empezar con la danza, puesto que empecé con 2-3 años, las motivaciones que me pudieron llevar a realizarla fueron pues las primigenias, ¿no? Me gusta, disfruto haciéndolo y lo hago. Pero además, como en mi caso pude empezar desde muy chiquitita porque mi tía tenía un estudio de danza donde estamos, me introduje en el mundo muy pronto, pero luego a partir de los 12-13 años ahí empiezas a valorar ya las motivaciones que te llevan a hacerlo de otra manera. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta que no podías vivir sin la danza? Bueno, pues han sido varios, tengo que decirte que han sido varios y a varios niveles. El primero, yo creo que la primera toma de conciencia de que esto era para mí más que un hobby fue de bastante pequeñita, 12 años. Con 12 años me dijeron por una lesión que tenía en la rodilla, me lesioné la rodilla y el médico me dijo que tenía que dejar de bailar. Este fue el primer shock gordo, con 12 años, de no parar de llorar y de darme cuenta de lo que era para mí entonces. Y luego ya a otro nivel fue cuando entré en el conservatorio y una vez entras en ese mundo entiendes que no quieres nada diferente. Estás ahí, has conocido el mundo por la danza, todo, y ahí fue cuando dije, vale, esto es lo que más me gusta en el mundo. Esto es lo mío. Esto es lo mío, estoy en mi salsa, vaya. ¿Quiénes consideras que han sido tus referentes? El desconocimiento que se tiene de la danza española en general, lo que suele pasar es que todos tus referentes son flamencos. Primeros referentes te puedo decir Carmen Amaya, Antonio Gades, Cristina Hoyos, Merche Esmeralda, pero todos estos primeros referentes que se conocen son flamencos, que luego sí que en el conservatorio sí que me pude hacer con referentes de otros estilos de la danza española, como es por ejemplo la estilizada, Vicente Escudero, Mariemma, Aida Gómez, pero los primeros, como a la mayoría de la gente, mis primeros referentes son flamencos. ¿Has contado con el apoyo de tu familia, de tu pareja, de tus amistades? De manera incondicional. Más suerte no he podido tener. La realidad es que siempre ellos creen más en mí que yo. Siempre. Mi familia en general, mi hermano es mi mayor fan. Y desde pequeñita me han apoyado mucho. Más adelante mis amigas, mi pareja. Qué bonito, ¿eh? Vaya. No me puedo quejar. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido tu formación a lo largo de estos años. Bueno, la danza no son un año ni es año y medio para formarte en danza. La verdad es que la trayectoria es bastante... Yo pensaba que con hoy ya iba a salir yo bailando. Ojalá, Mar, ojalá. Pero no, hace falta un poquito más. Bueno, yo empecé muy temprano, empecé con 2-3 años aquí en la Zapatilla Roja Fola. Aquí me inicié en todos los estilos de danza que te puedas imaginar. En todos, desde latinos, pasando por clásico, hip hop, todo. Y yo me enamoré, aquí fue donde me enamoré de la danza española.
Y bueno, decidí dar el paso e irme al Conservatorio Profesional de Danza de Ribarroja y estuve formándome allí. La verdad es que tuve muchísima suerte porque tuve profesores que han sido y son excelentes bailarines y coreógrafos de la danza española, como pueden ser Amparo Ruiz, José Huertas, Marta Fernández, Teresa Cañada. La verdad es que he tenido profesores maravillosos. Y además luego estuve formándome con diferentes en masterclass, cursillos, he estado en el Carmen Amaya, en el Conservatorio Carmen Amaya de Madrid y con personajes actuales de ahora, del momento en activo, con Javier Latorre, con Nela Madarro, Nuria Pomare. Y luego, súper necesaria en la formación dentro de la danza española, la danza clásica. Carmen, ¿y tú crees que es fácil dedicarse profesionalmente a la danza española en España? ¿O por el contrario, crees que se valora más en el extranjero? Hombre, a ver, la danza española en particular creo que se valora más en el extranjero y la danza en general también. O sea, no me parece en absoluto fácil dedicarte a la danza en España, para nada. Ni se le da visibilidad, ni se fomenta, ni se le da la importancia que se le tiene que dar. Bueno, por lo general la danza no tiene un lugar, es que no tiene lugar. O te acabas dejando de lado una cosa o te acabas dejando de lado otra, ¿no? Y normalmente te puedes imaginar, ¿no?, cuál te dejas. La danza. Pues cuéntanos un poco qué sacrificios has tenido que hacer tú a lo largo de tu vida para poder dedicarte a la danza. Dicen que sarna con gusto no pica, ¿vale? Empecemos por ahí, pero la danza es algo muy sacrificado, principalmente por el tema físico y psicológico. Pero yo creo que el mayor hándicap ahora mismo que tenemos aquí es que no es fácil acceder a la danza y mucho menos no es fácil formarse y mucho menos que la gente piense en esto como una salida profesional seria. Ahora mismo es un hobby. Correcto. Voy a bailar. Es un hobby, y eso está muy bien. Eso está muy bien, utilizar a la danza de hobby está genial. Pero que un profesor de danza a día de hoy tenga que reivindicar la dignidad en su trabajo. ¿Y qué es más fácil que te pida tu hijo a que se apunte por las tardes? ¿A fútbol o a danza? A fútbol. En el colegio al lado donde vivimos instalaron un tablao. Un tablao para que puedan cantar. Y hacer actuaciones. Para que puedan hacer actuaciones de teatro, de baile, pero solo en la parte de infantil. Ya. Los más mayores no, pero bueno, ya es algo. Claro. Lo instalaron los padres, además, del colegio. Eso yo creo que son padres reclamando cultura. Y encima estamos hablando de la danza, que es cultura. Y es deporte. Pero llevado a un nivel extremo, además. Y parece que no somos nadie. ¿Para ti eso ha sido un sacrificio a nivel físico? A ver, a nivel físico son muchísimas horas, tienes que sacrificar fiestas, tienes que sacrificar fines de semana porque o estás ensayando o porque tienes representación, pero realmente es que a mí me lo compensa todo. Esto es estar ensayando con los pies sangrando y tú acabas de llorar, pero te secas las lágrimas y sonríes y bailas. Todo en general llegas a un nivel que o te gusta muchísimo o no lo vas a soportar. Pero la danza, y la danza española en particular, exige un nivel, estar a un nivel físico y psicológico fuerte. ¿Y es más difícil para los hombres que para las mujeres? En absoluto, es más fácil. Si hablamos de llegar a un nivel profesional más alto, los chicos lo tienen mucho más fácil que las chicas. ¿Por qué hay menos? Porque hay menos. Porque hay menos y entonces se intenta fomentar también, de alguna manera se intenta fomentar el que los chicos empiecen en la danza. Ahora mismo, yo creo que ahora mismo no está nivelado, ¿vale? No está equiparado hombres y mujeres en la danza, siguen habiendo más mujeres que hombres, pero gracias a que va avanzando un poco la mentalidad, los chicos se están incorporando. Oye, el único hándicap que han tenido ha sido pues el estereotipazo de decir si te dedicas a la danza, maricón. ¿En qué tipos de baile estás especializado? Especializarme en la carrera de danza española, tocamos las 4 ramas de la danza española, ¿vale? Nos especializamos en danza estilizada, escuela bolera, flamenco y folclore. Como comentaba antes, tenemos muchísimas horas de danza clásica, son muchísimas horas, muchísimos años de danza clásica para poder... Cuéntanos, ¿qué no le puede faltar a una bailarina de flamenco? Lo primero, las ganas, hay que tener muchas ganas para ponerte a bailar flamenco.
Si de indumentaria estamos hablando, yo creo que lo principal, los zapatos. Más, la falda, voy a desmontar el topicazo de la falda. No siempre se baila con falda. No siempre las mujeres bailamos flamenco con falda. No, de hecho hay palos que los tienes que bailar con pantalón. Luego podemos añadir cositas como, por ejemplo, las castañuelas, pero las flamencas, que llevamos castañuelas en algunos palos, también nos viene, es una influencia que nos viene de la escuela bolera. Y los palillos es otra cosa que, bueno, que a quien se dedique a la danza española no le pueden faltar. Los palillos. ¿Qué son los palillos? Castañuelas. Las castañuelas las podemos llamar palillos o castañuelas. ¿Cuál es el estilo de baile menos conocido, incluso nacionalmente? Dentro de la danza española, yo creo que el estilo menos conocido es sin duda la escuela bolera. Tiene su año de esplendor a finales del siglo XVIII. Es una fusión de bailes cortesanos de Italia, Francia. Además tiene muchísima influencia de la danza clásica. Y nosotros, a día de hoy, si conocemos el flamenco como lo conocemos, que lo conocemos con palillos, como hemos estado hablando antes, castañuelas, que lo conocemos con braceos, todo eso, las bailadoras calés en Andalucía, todo eso lo cogieron de los bailadores boleros, que son los que darán el nombre más adelante a la escuela bolera. Posiblemente sea de las 4 ramas de la danza española, la más compleja. Os invito a todos a que busquéis, por favor, escuela bolera. Buscar escuela bolera. En YouTube. Escuela bolera y maravillaros de la barbaridad que es, porque es una verdadera maravilla la escuela bolera. Y ahí va la última pregunta. Describe qué es para ti el baile en una sola palabra. Tengo varios adjetivos, pero si tuviera que quedarme solo con uno, diría pasión. Hola, ahí, me encanta. Yo creo que es pasión, sí, es pasión por todo. El flamenco es pasión por todo. El flamenco es pasión por lo malo y por lo bueno. Lo bueno se celebra muy fuerte y lo malo con mucha pena. Igual que sea amor, que sea desamor. Correcto, es todo muy extremo. A mí, yo vivo el flamenco así. Eso es el flamenco, para mí es pasión. Muchas gracias, Reina. Gracias a ti, Mar. Os voy a ir dejando en la cajita de información los datos de la zapatilla roja Fola, por si queréis echarle un vistazo. Y como sé las ganas de taconear, de poneros esas castañuelas y levantar esa pasión que tenéis, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis al canal, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, cocodrilo. La ruta tienes que ser vaga, graciosa y flamenca. Y dices, hola, ahora de repente soy alemana. Vale, pero tema, no mires para aquí, no mires para aquí. No, vale, sí. Pero tú, ¿qué te crees? Yo sé cómo hablar del tiempo, que puedo hacerlo ahí toda la vez. Es que no contaba con el pipa. Claro, eso lo tienes que sacar de las tomas falsas, Mar. Te tienes que sacar al final de los vídeos, tienes que sacar las tomas falsas. Yo hay veces que me quedo solo a ver las tomas falsas, te lo juro.